De alguna manera te has dado cuenta que esa persona no te conviene. Te lo han dicho tus papás, tus hermanos, alguna amiga, algún amigo, un compañero de trabajo, pero tú sigues sin saber qué hacer. Bueno, en este video te voy a compartir 25 señales a las que puedes prestar atención porque probablemente esa persona en realidad no te conviene. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí y por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, bienvenido. Suscríbete, quédate conmigo y únete al grupo. Porque aquí tú y yo ya nos vamos a ir conociendo. Vamos a revisar muchísima información. Vas a ver que hay temas variados en este canal relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y por qué no, incluso hasta con la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte de un tema que está muy relacionado con el desarrollo humano y es qué pasa con esas personas que a lo mejor apenas las estamos conociendo, pero no sabemos si realmente nos conviene seguir esa amistad o probablemente generar una relación de mediano o largo plazo. Bueno, en este video, acompáñame hasta el final, te voy a compartir 25 señales de que probablemente esa persona que tanto piensas no te conviene. Y ojo, aquí no me refiero solamente como una cuestión de pareja o alguna persona con la que estés saliendo, que digas, Liliana, solamente te refieres a eso. No, me refiero a cualquier tipo de relación. Puede ser alguna amistad, puede ser algún conocido, incluso algún colega o compañero en el trabajo. Así que, bueno, toma nota porque probablemente esta persona podría presentar alguna o algunas de estas señales que te voy a mencionar a continuación. La primera es, si esa persona tiende a tener una energía negativa y son de estas personas que cuando estás cerca te empiezas a preocupar, te empieza a modificar tu estado de ánimo porque probablemente solo está hablando de cosas negativas, probablemente está hablando de problemas constantemente o de las noticias malas que pasaron en el día y casi si del tiempo que pasas con esa persona, por ejemplo, casi el 80% o el 90% del tiempo se enfoca en todo lo malo, probablemente después de tus interacciones vas a terminar con una pesadez y vas a sentir que estás completamente sin energía. Esto pasa cuando la persona se enfoca o está polarizada hacia la energía negativa. Sinceramente, esa es una de las señales que hay que prestar atención desde muy tempranas etapas en una relación. La segunda, otra de las señales es cuando esa persona muestra faltas de respeto constantes. Y faltas de respeto no es solamente que te digan alguna mala palabra, sino también puede ser que a lo mejor no consideren tus opiniones, no consideren tus comentarios, que no te dejen hablar, que ni siquiera te presten atención cuando tú estás conversando en un grupo o a lo mejor cuando estás interactuando con esa persona. Entonces, si tú observas que en esas conversaciones o en esas reuniones constantes la persona tiende a demeritar lo que tú dices, tiende a hacer burlas o a hacer chistes de tus sugerencias o de tus opiniones, entonces hay que prestar atención porque eso podría todavía empeorar en el futuro. La tercera, cuando hay una crítica constante. Si tú ves que también al interactuar con esta persona normalmente cae en la crítica o te critica lo que dices, critica la forma en la que vistes, critica en la forma en cómo te ríes, la forma en cómo comes, la forma en los comentarios que tú haces, bueno, estas críticas podrían empeorar también con el tiempo y eso lo que va a pasar es que tú te puedes empezar a cerrar y te puedes empezar a sentir triste y angustiado por ese tipo de comentarios. Las críticas no es algo bueno, porque en la convivencia con las personas y sobre todo con aquellas personas con las que más invertimos nuestro valioso tiempo, debería de ser personas con las que nos sentimos felices, con las que compartimos alegría, con las que pasamos realmente un momento agradable. De manera que si tú ves que estas reuniones que tienes con esa persona constantes, la persona se enfoca en criticarte o en hacerte malos comentarios, presta atención porque podría ser una señal de que esa persona no te conviene. La 4, que la persona sea deshonesta.
¿Te ha pasado que a lo mejor alguna de estas personas en las que estás dudosa si incluir o seguir esta relación en el mediano o largo plazo, pero te has dado cuenta que la persona es deshonesta, tiende a decir mentiras todo el tiempo? Y ojo, no es que las mentiras solamente las diga contigo, puede ser que a lo mejor estando contigo le está mintiendo a otras personas. Si ves que este comportamiento es habitual y lo hace de forma regular, esto probablemente no te convenga, por la sencilla razón de que si la persona tiende a ser deshonesto con otras personas, muy seguramente también lo hace contigo. Así que presta atención a esta señal, y si la persona es deshonesta o te miente y tú constantemente tendrías que estar validando las cosas que te dice, pues eso definitivamente no va a formar una base sólida de confianza en la cual todas las relaciones idealmente deberían de comenzar así. 5. Drama excesivo. Si tú ves que la persona tiende a dramatizar todo el tiempo, es un drama king o una drama queen, es decir, todo el tiempo está en los problemas, todo el tiempo tiende a dramatizar, o todo el tiempo va a ser un problema de algún comentario o alguna cosa tan insignificante y tan pequeña, es decir, la persona es sumamente sentida y tiende al drama. Sinceramente, puede ser que tú tengas que evaluar si esa relación te conviene, porque cuando pensamos en relaciones en el largo plazo, lo que queremos es sentirnos que estamos con una persona relajada, que nos ayuda a sentirnos mejor en la vida. Y si vamos a estar cayendo en el drama constantemente y discutiendo por cualquier detalle, sinceramente eso podría ser un equipaje bastante pesado para llevarlo en el mediano plazo. Probablemente, a lo mejor con esa persona podrías lidiar algunos pequeños momentos o algunos días, es decir, muy en el corto plazo. Pero si tú ves que esta persona tiende al drama y te involucra o te lleva a ti también de encuentro con todos sus problemas o con todas las situaciones por las que va pasando, y cada cosa lo saca de control o lo pone fuera de lugar, entonces probablemente esta sea otra señal de que esa persona no te conviene. 6. El egocentrismo. Si ves que la persona es egocéntrica y todo gira alrededor de ella y no ve ni le importan las necesidades de los demás, entonces hay que prestar muchísima atención, porque la vida es así, es decir, tanto importan tus necesidades como las mías, como la de nuestros amigos, de nuestra familia, es decir, de todos los compañeros en general y de las personas en el mundo. Así que no podemos ir por la vida de forma egocéntrica pensando que todo gira alrededor de nosotros, porque eso es muy aburrido y muy cansado. Probablemente con esta persona que estás conociendo, si identificas esta característica que es egocéntrica y no le importa saber cuáles son tus necesidades o por lo que estás pasando, y solamente le interesa en estar hablando de sus cosas y solamente estar diciendo sus opiniones y solamente a dónde quiere ir y solamente sus proyectos y sus metas, es decir, pero no toma para nada en cuenta lo tuyo, y es decir, tú solamente te conviertes como un agregado o como un acompañante, entonces presta mucha atención, porque quizás esa relación tampoco te conviene ni en el mediano ni en el largo plazo. 7. Falta de empatía. Si ves que a lo mejor algunas de estas personas con las que estás conviviendo no son empáticos, es decir, jamás se ponen en los zapatos del otro, y tú te das cuenta que de repente, no sé, a lo mejor una persona está pasando por una situación difícil y a la persona no le interesa en lo más mínimo por lo que está pasando el otro, o la situación en la que se encuentra su familia, o incluso la situación en la que te encuentras tú actualmente, pues entonces eso también es otra señal de que quizás esa relación no va a progresar en el futuro. Te puede traer problemas, porque en la vida es importante tener empatía, ponernos en los zapatos del otro y saber que en algunos momentos le debemos de prestar toda nuestra atención a esa persona y sobre todo brindar la ayuda necesaria. La 8, una persona que no es confiable. Esto está muy relacionado con la deshonestidad. Si una persona no es confiable y tú vas y resulta que le confías alguna cosa o simplemente le pides ayuda y esta persona pues te dice que ok, te va a ayudar, o quedan en algo y esa persona pues en el último minuto cambia los planes, o simplemente nuevamente todo gira en torno a su necesidad, a su horario, a lo que quiere hacer la persona, pero no es
es confiable porque tú estás confiando en que cuentas con esa persona y en el último minuto resulta todo lo contrario, pues entonces evalúalo. Porque a veces puede ser una situación muy pequeñita o pueden ser cosas que son realmente sin importancia, pero ¿qué va a pasar cuando sean cosas o situaciones que te va a presentar la vida eventualmente que son de mayor relevancia o que son más importantes? Una persona en la que no puedes confiar definitivamente te va a traer dolores de cabeza y probablemente esa persona no te convenga en el largo plazo. La 9, competencia constante. Si bien probablemente has escuchado que la competitividad es algo súper bueno, incluso yo te lo he mencionado en algunos videos, ser competitivo es algo muy cool, es algo padre, porque eso significa que tú te quieres superar, que quieres superar tus propias metas y ser tu mejor versión, pero es diferente cuando con la persona con la que intentas tener esa relación cae en peleas o cae en competencia constante, es decir, no le puedes decir una sugerencia o no le puedes decir que tal cosa se hace de alguna manera porque la persona salta inmediatamente a competir y salta completamente a callarte para decirte que no tienes la razón, que la persona sabe perfectamente cómo se hace, cómo se dice, cómo se ve y no va a tomar en cuenta para nada tu opinión porque tú estás en el error y la persona está completamente con la bola de la verdad. Entonces probablemente tengas que evaluar también si una persona con esas características te convenga, por la sencilla razón de que también es agotador estar compitiendo constantemente por cualquier cosa o por cualquier opinión. Normalmente las personas que celebran estar contigo y las personas que están felices de tener una relación contigo te van a escuchar y aunque haya diferencias en las opiniones o incluso en las decisiones, normalmente van a estar ahí para apoyarte y van a escuchar cuáles son tus razones por las que estás yendo hacia ese camino. De manera que si tú notas que con esa persona terminas agotada porque no puedes decir nada, porque todo el tiempo esa persona salta a la discusión o salta a la competencia, pues entonces probablemente sea una señal de que esa persona no te conviene. 10, incapacidad para disculparse. Imagínate qué triste cuando no podemos reconocer nuestros propios errores y jamás pedimos perdón. ¿Te ha tocado conocer a alguna persona así? Déjamelo en los comentarios del video. ¿Te ha tocado conocer a alguna persona que jamás se disculpa porque no quiere, porque tiene demasiado orgullo para decir, perdóname, me equivoqué? O sea, realmente se me fue, hice las cosas mal. Es muy difícil pedir disculpas. Sin embargo, es una parte importantísima en nuestro desarrollo poder disculparnos y reconocer nuestros errores. De manera que si con esa persona todo el tiempo tú has identificado que no tiene ni la más mínima capacidad para disculparse o para aceptar que está haciendo las cosas mal, entonces eso te podría generar problemas en el futuro, por la sencilla razón de que todos los seres humanos somos imperfectos. En algún momento tú puedes hacer algo que está mal y en algún momento esa persona se va a equivocar eventualmente, porque todos nos equivocamos. Nadie tenemos la bola de la verdad en la mano, ni nadie somos perfectos, ni sabemos hacer el 1, 2, 3 de todas las cosas de manera excelente. Claro que no, y esa es parte de la vida. El fracaso es parte del éxito. Así que si tú en esta persona identificas que jamás tiene esa capacidad para disculparse y para reconocerse y para ser humilde contigo y reconocer que se ha equivocado en algo, pues entonces probablemente sea una señal de que esa persona no te conviene. La 11, comportamiento manipulador. Esta es otra señal fuerte de que una persona quizás no te convenga en el mediano o largo plazo. Una persona que manipula a otras para que tú hagas y termines haciendo lo que la persona quiere, no es algo sano. Ese es un comportamiento tóxico, es un hábito que no es adecuado y si la persona no lo ha trabajado y tiene estas tendencias a manipular y tiene esas tendencias a decirte que porque yo soy tal cosa o porque yo soy tan importante o porque yo te gusto tanto o porque somos pareja o porque somos tal, entonces tú debes de hacer esto y entonces tú debes de hacer porque si no yo estaré muy triste o yo realmente pues ya no sé qué hacer en el mundo. Todas esas o esos comportamientos manipuladores no vienen al caso y tampoco son sanos. Así que hay que estar bien alerta cuando la persona lo manifiesta frecuentemente o es una cosa que tiende a
repetirlo con el tiempo, pues esto definitivamente puede causar problemas y puede generar obstáculos grandes para que después tú quieras confiarle cosas de mayor significado. La 12, mentalidad cerrada. Aquí yo te he hablado de los tipos de mentalidad. O sea, una persona con una mentalidad cerrada o una mentalidad fija significa que esa persona piensa que jamás va a poder lograr las cosas. Es decir, ya la situación en la que nació, las circunstancias en la que está, la situación económica que tiene. Es decir, ya la persona se cierra y no quiere hacer ningún cambio en la vida. Le cuesta muchísimo trabajo. En pocas palabras o en otras palabras, no tiene una mentalidad de crecimiento. Ahora, ¿esto por qué sería alguna señal de que esa persona no te conviene? Bueno, cuando una persona presenta este tipo de mentalidad muy frecuentemente, esto te puede agotar y aparte te puede contagiar, de manera que si tú no prestas atención, de repente a lo mejor tú vas a ser la siguiente persona que se va a estar quejando, que vas a empezar a adoptar miedos que no eran tuyos, que ni siquiera eran tuyos, sino que los estuviste adoptando por la convivencia con esa persona. Probablemente por estar pasando tanto tiempo con esa persona, resulta que al rato tú eres la persona temerosa, que no sabe qué va a hacer, que a lo mejor piensa que ya no puede hacer más cosas en la vida, que no puede lograr cosas, y todo eso a lo mejor viene a raíz de conversaciones frecuentes de una persona que tiene una mentalidad cerrada o una mentalidad fija. Así que hay que prestar mucha atención porque, como yo te lo he venido comentando, en el desarrollo todos los comportamientos normalmente se contagian. Así que hay que prestar muchísima atención a esa señal porque una mentalidad cerrada se puede contagiar y tú podrías terminar con un comportamiento similar. La 13, una persona que no apoya o falta de apoyo. Ahora, yo no te digo que vayas por la vida con un interés de hacer amistad o de convivir con determinadas personas solamente para buscar apoyo y para que te estén ayudando y resolviendo la vida. Por supuesto que ese no es el mensaje. Acá más bien la falta de apoyo es cuando probablemente tú tienes esa amistad o incluso es una relación de pareja o tal y de repente te das cuenta que frecuentemente esa persona no está para ti. A lo mejor tú sí estás para esa persona y tú sí ayudas y tú sí colaboras, pero probablemente empiezas a identificar que esa persona al revés, a lo mejor está todo el tiempo abusando, está pidiendo todo el tiempo ayuda, está pidiendo todo el tiempo que lo rescates o que la rescates y que vayas y que le resuelvas tal cosa, pero cuando es al revés, resulta que esa persona no tiene el tiempo, no puede, se fastidia, es decir, hay una discusión porque es demasiado, tú deberías de poder resolverlo y ser capaz. Entonces también hay que prestar atención a ese tipo de comportamientos porque las relaciones idealmente deberían de ser de apoyo mutuo, en donde probablemente habrá momentos en donde tú vas a ayudar y vas a estar ahí para esa persona y vas a entrar y vas a ser el soporte para ayudarle a que superar algunas situaciones o superar algunos problemas, pero también cuando llegue el momento en que te toque a ti, hay que poner atención porque si esas personas de forma regular tienen un comportamiento en donde no hay apoyo, quizás sea una persona que no te conviene. La 14, celos. Bueno, es normal ser celoso. Tú me podrías decir, Liliana, oye, pero esa persona me encanta, realmente es mi pareja, por supuesto que la veo como la mejor en el mundo y claro que tengo un celo natural de repente porque está conversando con otras personas o porque se va con un grupo de personas. Ok, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay que prestar muchísima atención si eso ya es algo que se presenta de manera habitual o lo que es peor aún, cuando ya empieza a causar problemas en la relación porque tú ya tienes miedo a lo mejor de compartir con algunas personas o de responder algunos mensajes o alguna llamada telefónica porque resulta que esa persona se va a enojar o va a estar en desacuerdo que tú te acerques con otras personas o que lleves determinadas amistades de muchos años o simplemente que vayas a un lugar sin que la persona esté presente. Así que si tú identificas que hay comportamientos, que estos celos ya son excesivos y realmente te están haciendo sentir mal y no te dan esa libertad que idealmente deberías tener en toda relación, pues entonces probablemente esa también sea una señal de que esa persona no te conviene.
La 15, desprecio constante por los demás. A ver, acá yo no sé si te ha tocado ver personas, pero algunas de ellas pueden tener un comportamiento de menospreciar a los demás. Es decir, personas que probablemente ven por encima del hombro, que no tratan bien o de forma amable a las personas que les ayudan. Si tú ves que una persona a ti te trata muy bien, pero a lo mejor cuando van en el restaurante al mesero casi le avientan el plato, pues hay que prestar atención a ese tipo de comportamientos, porque si tú quieres cultivar esta bonita relación para el mediano y largo plazo, probablemente tú quieres estar con alguien que tiene buenos valores, que tiene buena educación y que probablemente también se esfuerza por su desarrollo y por tener este tipo de cuidado con todas las personas. Así que si tú ves, por ejemplo, que a lo mejor estás en el restaurante y cada vez que sales es un problema porque la persona casi va a contestar de mala manera o va a aventar el menú o casi de repente están en algún evento o haciendo algún trámite y de pronto ya la persona se pone a discutir con los demás porque no les respeta la posición en la que están, entonces esto también podría ser un problema en el futuro. La 16, quejas constantes. Y esto está súper relacionado con lo que te hablaba de una persona que tiene energía negativa. La queja constante es esas personas que pueden ser adictas a la tragedia. Y en el blog de coaching, en la página de quieroplaticarcoaching.com, yo te he hablado alrededor de eso, sobre qué podemos hacer cuando identificamos personas que son tóxicas o que son adictas a la tragedia. Es decir, eso te va a drenar completamente la energía, porque tú puedes ser la persona más tranquila, puedes ser la persona más amable, o incluso a lo mejor ni eres la más amable ni eres la más tranquila, pero te estás esforzando, estás tratando de seguir tu desarrollo, de a lo mejor tener mejor convivencia con las personas, de ser una persona más amigable, de ser una persona positiva, y resulta que de repente si estás conviviendo frecuentemente con alguien que se queja, y a lo mejor tú quieres decir algo positivo cuando ya la persona te está diciendo no, pero es que eso así no es, porque claro que esto así no es y todo es malo y el mundo es malo y entonces todo es malo y entonces todos vamos a sentarnos a llorar, porque es decir, no hay cosas buenas en el mundo. Bueno, esas quejas constantes pueden contaminar tu mente, pueden contaminar tu espíritu y pueden contaminar incluso tu comportamiento y tus palabras. Así que presta muchísima atención, porque no es un tipo de persona que yo te recomiendo para la vida. Falta de voluntad para comunicarse, esa es la número 17. A ver, la comunicación es clave para que todas las relaciones funcionen. Y claro que a lo mejor has escuchado el dicho que dicen, we need to talk, ¿no? Y a las personas normalmente pues nos espanta que dicen, ay, ¿qué es lo que quiere hablar conmigo? ¿O para qué quiere hablar conmigo, no? Bueno, déjamelo en los comentarios si a lo mejor alguien te ha dicho, a ver, tenemos que sentarnos a platicar esto, porque esto está ya en un punto en que tenemos que hablarlo. Bueno, yo a lo que me refiero con una señal de que la persona no te conviene cuando no tiene una buena disposición para comunicarse es cuando a la persona no le interesa solucionar ningún tipo de problema. Quizás esa relación tiene altibajos como todas y probablemente si tú eres importante para esa persona, normalmente vas a ver que tiene una buena disposición para solucionar las cosas. Pero si normalmente se cierra y ni siquiera te da una oportunidad, ya no te digo 2 o 3 oportunidades, pero si ni siquiera te da una oportunidad y a la primera que tú hayas hecho algo que no estaba en el contexto de lo que quería esa persona, pues entonces probablemente no es alguien que te convenga, porque casi siempre las personas a las que les interesas y las personas que te quieren van a tener esa buena disposición para escucharte y al menos poder trabajar juntos en ese desarrollo y en esa buena comunicación. La 18, cuando una persona establece expectativas poco realistas. A ver, cuando una persona frecuentemente establece expectativas elevadísimas de lo que va a ser la relación, por ejemplo, a lo mejor tiene expectativas de que tú le vas a resolver la vida, le vas a resolver el mundo, le vas a pagar todo, le vas a resolver todos sus problemas. Probablemente las expectativas que se hizo en su cabeza son diferentes a la vida real, es decir, a la relación real que tienes. De manera
manera que si en algún momento tú ves que esa persona te está presionando o te está haciendo sentir mal porque es demasiado lo que te exige o lo que te pide, a veces puede ser de forma sutil. Y si esas pequeñas sutilezas son frecuentes y continuas, eso te puede generar un malestar. Así que presta muchísima atención. Si esta persona no tiene una expectativa clara de lo que va a ser la relación, pues entonces probablemente no te conviene seguirla. A 19, el chisme. Ya ves que, bueno, el chisme, ok, es entretenido. Todo el mundo me ha dicho, bueno, Liliana, pero es que el chisme es el sabor, es el picante en todo platillo. A ver, sí. Pero una persona que es chismosa y que tiende frecuentemente al chisme puede ser alguien que no te convenga en el largo plazo, porque como te decía anteriormente, si esta persona tiene un comportamiento así con otras personas, muy seguramente hace exactamente lo mismo contigo. Es decir, no hay que ser un genio para saber que probablemente cuando una persona cae en un hábito o en un comportamiento determinado, puede ser que se presente también contigo en el futuro. Así que por esa razón, cuando una persona es chismosa, no respeta tu privacidad, no respeta las cosas que a ti te duelen o no respeta las cosas que a ti te importan, cuando ya está esperando terminar la conversación contigo para ir a compartirlo con los demás, entonces quizás esa también es una señal de que esa relación no te conviene. La 20, negarse a hacer concesiones. A ver, en algunos momentos, a lo largo de esa relación, en algunos momentos vas a ganar tú y en otros momentos la persona va a ganar. Una relación sería muy aburrida si solamente las cosas se hacen de la forma en la que dice una persona. Imagínate que esa persona tiende al control, esa persona quiere que todo se haga y se diga y se recite como ella quiere porque es la que tiene la verdad y el control absoluto en la relación. Eso es muy aburrido y normalmente esas relaciones van derechito al fracaso, por la sencilla razón de que a todos los seres humanos nos gusta también ganar y nos gusta sentirnos importantes en todo tipo de relación, sea personal o laboral. De manera que si tú estás en una relación con una persona en donde caes en este tipo de comportamientos y tú ves que frecuentemente esa persona se niega a hacer concesiones y jamás va a permitir que tú ganes o que tengas la razón en algo, entonces hay que prestar atención, porque probablemente va a ser muy aburrida esa relación en el largo plazo, no te vas a divertir, es decir, vas a caer en discusiones frecuentes innecesarias y que normalmente se pudieron haber evitado si tú hicieras un análisis y vieras desde fuera eso cómo se vería en el mediano y largo plazo. Cuando una persona definitivamente no quiere que se tomen en cuenta tus opiniones, tus decisiones, ni tampoco tu palabra, entonces no vale la pena. La 21, bueno, esta es otra señal de que esa persona no te conviene si tiene la tendencia a culpar a los demás. Cuando la culpa es de todos, menos mía, es decir, si tú dices, oye, a lo mejor algo salió mal, desafortunadamente algo salió mal o se hizo algún error o se tomó una mala decisión, si la persona culpa a todos, es decir, yo culpo a mis padres, culpo a mis hermanos, culpo a mi jefe, culpo a mi amigo, culpo, es decir, a todo mundo, a mi perro, es decir, a todo mundo lo culpo porque todos tienen la culpa y todos están en contra mía. Ese comportamiento de víctima no es algo que ayude y en algún momento tú puedes tener la mejor disposición para ayudar a las personas, pero acuérdate que el cambio nace solamente si la persona quiere cambiarlo. Es como el coaching y yo te lo he dicho en diferentes momentos. Si la persona quiere tomar coaching, si la persona quiere desarrollarse y quiere mejorar en el futuro, lo va a hacer, pero no porque tú vayas y le quieras resolver la vida o tengas la mejor y buena disposición para ayudarlo. Probablemente esta persona, si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Así que si esta persona tiende a culpar a otras personas y todos tienen la culpa y yo estoy en mi papel de víctima porque yo tengo la razón en todo, pues probablemente eso también te va a agotar en el largo plazo. 22. Cambio de humor frecuente. A ver,
acá yo no te estoy hablando de una cuestión médica, por supuesto que no. Hay personas que tristemente pueden tener algún padecimiento que no está en su control y que eso les genera tener cambios de humor frecuentes. Ok, no. Acá a lo que me refiero es cuando una persona normalmente puede estar primero muy contenta contigo, está muy feliz, están pasando muy agradable, pero de repente de estar en la felicidad se va al enojo completamente en un segundo. De pronto tú te quedas como que no estás entendiendo qué está pasando porque la persona tiene cambios de humor frecuentes y puede llegar algún momento en el que tú ya no sabes qué hacer, es decir, te empieza a generar miedo, te empieza a generar temor porque no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Tú dices, oye, pero estábamos tan bien y de repente ya todo es un problema. Es decir, ya se enojó por algo. Y lo que es peor, a veces ni siquiera me doy cuenta la razón de por qué está pasando esto. Bueno, esta señal tenla presente y muy en cuenta porque quizás si esa persona tiene ese cambio de humor frecuente y está saltando del carácter de lo lindo a lo muy feo en un segundo, bueno, probablemente esa relación no te convenga. La 23, y por supuesto que se relaciona con la cuestión de culpar a los demás. Si la persona quiere controlarlo todo y como te decía anteriormente, si todo lo quiere controlar en el momento y para nada va a tomar en cuenta tus opiniones, pues definitivamente esa va a ser una relación muy agotadora, porque normalmente a nadie nos gusta que nos controlen la vida. Una cosa es que tú tengas esa buena disposición para tener una linda comunicación con la persona, a lo mejor que tú pongas también de tu parte y modifiques ciertas cosas que a la persona no le gusta, pero otra muy diferente es cuando te quieren controlar y que quieren cambiar completamente, de manera que si tú estás experimentando este tipo de sentimiento, corre de ahí porque probablemente sea una señal de que esa persona controladora no merece la pena estar en tu vida. Valores diferentes es la número 24. Esta también es otra señal que probablemente si se presenta en esa persona, pues acá tú deberías de prestarle atención. ¿Por qué son importantes los valores? Porque imaginemos que si para ti la justicia, la honestidad, el amor son valores importantes en tu vida y de pronto estás iniciando una relación en donde para la persona el amor es completamente indiferente, es decir, no le importa en lo más mínimo, pues ahí no hay valores en común. Así que eso también merece la pena que tú le prestes atención de cuáles son los valores que compartes con esa persona, porque si son muy diferentes, quizás esto pueda generar problemas. Así que, bueno, si tú ves que esa persona, por ejemplo, carece de ciertos valores que para ti son muy importantes o cosas que para ti son relevantes en la vida y que son cosas que aprecias en la familia o con los amigos, pues probablemente esa relación quizás puede ser una relación de corto plazo, pero capaz que para seguirla en el mediano y largo plazo no sea una buena idea. Y la última y no menos importante también sería otra señal de que probablemente esa persona no te convenga, es cuando tiene demasiados problemas no resueltos y está comenzando o está intentando iniciar una nueva relación. Y esto, por supuesto que podría aplicar un poquito más a la cuestión de pareja, pero acá en el desarrollo personal hay temas en donde vale la pena completamente que tú le dediques el tiempo a todos esos temas no resueltos, es decir, a cosas que te han hecho sentir mal, a cosas que a lo mejor no has superado o que tienes alguna creencia que te está haciendo ruido actualmente. Todo eso es un trabajo individual, es un trabajo tuyo que vas a hacer. Pero si estás en esta relación y constantemente ves que la persona no solamente tiene problemas no resueltos, pero además aparte los está aventando contigo y aparte está empezando a generar problemas en tu relación, cosas no resueltas del pasado, eso definitivamente va a traer consecuencias y estas consecuencias podrían dañar severamente la relación. Así que presta atención si hay un comportamiento de esta naturaleza porque nuevamente tú puedes tener la mejor disposición, puedes tener toda la actitud para querer ayudar a alguien, pero acuérdate que el principal o la principal persona que debe de querer modificar y resolver sus propios temas es la persona. Cada uno de ellos
debería de decidir si va a resolver o no y cuándo y cómo lo va a resolver cada uno de estos temas, pero no está en tu control hacerlo y tampoco tendrías que estar pasando malos ratos ni tampoco preocupándote constantemente por cosas que no tuvieron ni tienen nada que ver con tu realidad actual. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Por supuesto, y como te decía, no significa que a lo mejor una persona tenga las 25 cosas, para nada. No se trata de escudriñar a alguien, porque la confianza nuevamente es algo que es muy importante, dar el voto de confianza a las personas y poder avanzar en ese sentido. Pero si una vez que tú ya estás en la relación, comienzas a identificar que se presentan patrones de esta naturaleza que son frecuentes y que te están haciendo sentir muy mal, hay que ponerle atención porque probablemente esa persona no te conviene. Así que bueno, ahora ya lo sabes, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.